Es importante destacar que en términos de no la contingencia nacional, en términos de lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, Chile ha tenido una política de Estado desde la vuelta a la democracia bastante eh, única, que lógicamente con diferentes énfasis a lo largo de las diferentes administraciones, con los dos gobiernos de la presidenta Bachelet, los dos gobiernos del fallecido presidente Piñera, el presidente Lago, etcétera, siempre han mantenido ciertas políticas en torno a lo que tiene que ver con la apertura económica, con la diversificación económica, con la atracción de capitales extranjeros, con la generación de una confianza en términos de proyectar políticas de Estado, seguridad jurídica, para la atracción de los ansiados, lógicamente, capitales del exterior hacia Chile. Por lo tanto, el presidente Boric, a excepción de un, entre comillas, lapsus, que va a tener su primer periodo con algunas voces dentro de la Subsecretaría de Relaciones Económicas, más allá de todo, va a mantener esa política. Y eso significa que si particularmente el Estado chileno, bajo la administración del presidente Boric y los subsecuentes gobiernos, quieren lógicamente tener una mayor diversificación económica que los saque lógicamente de Asia-Pacífico y lo amplíe a otras esferas, tanto la India como Medio Oriente, va a tener que lógicamente apostar por un pragmatismo que lógicamente no lo conlleva a un enfrentamiento con sus parámetros nacionales, que tiene que ver lógicamente con un punto de vista de una diplomacia mucho más feminista. Lógicamente aquí se va a encontrar con varias sorpresas. De hecho, los medios de comunicación se encontraron con varias sorpresas cuando en la última gira, que es la primera gira de un mandatario chileno en la región, se va a encontrar con las ministras, con todo lo que tiene que ver con el sistema, como se llama, político de los países del Golfo, en donde están integradas las mujeres, más allá que lógicamente son países con monarquías bastante autoritarias. Por lo tanto, no veo una contradicción en términos, sino veo una consecución de una política de Estado. Veo una idea de que la diplomacia siempre tiene, en el área internacional, tiene cariz, tiene cientos bemoles. Es imposible en la diplomacia internacional ser lógicamente, doctrinario, sino que hay que comprender cuáles son particularmente las ventajas y problemáticas de la esfera internacional. Sobre todo porque, y aquí tenemos lógicamente un gran desafío, lamentablemente la política nacional o la política doméstica en Latinoamérica y particularmente en Chile es bastante cortoplacista, bastante de una mirada a corto plazo, y se enfrenta a miradas de Medio Oriente o de otras potencias regionales como la India, China y lógicamente los países del Golfo, particularmente Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, que plantean no solamente inversiones, sino proyectos con países latinoamericanos a 30 o 50 años, y que lógicamente escapan a esta mirada, lógicamente, de los gobiernos o las administraciones que solamente duran 4 o 6 años. Un cambio, uno encontraría hoy en día un cambio en la visión exterior de la política chilena. Tradicionalmente, aún con gobiernos como el de Bachelet, de todas maneras siempre el tema de los tratados de libre comercio y el tratado de una diplomacia multilateral, en la que Chile fue muy hábil manejando este tema de los tratados de libre comercio, era como, digamos, una de las características de esa política exterior chilena. Hoy en día, con todos estos, digamos, cambios, ¿cómo podría definirse esa política multilateral chilena? Teniendo en cuenta que además el tema de los tratados de libre comercio también es un tema de discusión interna hoy en día. ¿Cómo se podría definir esa política exterior chilena hoy y para dónde va o cuál sería su eje? Profesora Araneda.
Particularmente yo creo que la política del Estado chileno trata de seguir los parámetros de una mayor inserción, la búsqueda de capitales internacionales y la diversificación económica. El punto es que se encuentra con un escenario internacional que ya no es el escenario internacional unipolar, ya no es el escenario internacional particularmente de los 2000, sino tenemos un escenario internacional mucho más revuelto, con la consolidación de actores regionales mucho más visibles, lógicamente con Rusia, con los BRICS y particularmente con otros tipos de asociaciones que vienen a generar ciertos límites o presentan límites a los clásicos y bien conocidos TLC. Y yo creo que un caso muy singular a estudiar tiene que ver con particularmente con la última visita del presidente Boric a lo que tiene que ver a los Emiratos Árabes, en donde los Emiratos Árabes, en primer lugar, es una política que no viene del presidente Boric, sino se plantea desde el presidente Piñera, en donde se reactiva la Embajada de Emiratos Árabes Unidos y, lógicamente, se proyecta una nueva embajada o una reapertura, porque tuvimos embajada en Arabia Saudita, pero la cerramos en el 96, una reapertura de la embajada en Arabia Saudita. Y ahí se presenta, lógicamente, un primer límite a los TLC. Emiratos Árabes Unidos le dice a Chile, yo no puedo firmar un TLC, porque hay un acuerdo en los países del Golfo en donde los países no pueden crear este tipo de asociaciones bilaterales. O tú firmas un TLC con toda la región o no firmas ninguno. Y ahí lógicamente se abre este CEPA, esta Asociación Económica Integral, que es un camino lateral. Y ahí, lógicamente, se pone a prueba lo que tiene que ver con la nueva política internacional, una política en donde se le pide a los mandatarios particularmente que visiten la región, cosa que no lo habían hecho. Segundo, que no solamente los mandatarios visiten la región, sino que se den garantías estatales para los proyectos de inversión. Que no sea lógicamente privado. Aquí hay que comprender también de que los Emiratos, los fondos soberanos del Golfo son extremadamente atractivos y nosotros somos uno de los tantos cientos de países que va a presentar proyectos para buscar la inversión. Por lo tanto, ellos tienen que sentarse a ver quiénes son los que, lógicamente, aparecen mucho más atractivos. Y ahí la gran historia desde la vuelta a la democracia, de mantener políticas estatales en política exterior de manera constante, de nuevo, solamente con este interruptus particular, cuando el ex subsecretario de Relación Económica plantea de que hay que generar un espacio para revisitar todos los tratados, ahí se para el CEPA, los Emiratos dicen, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pero con los pocos meses cuando el subsecretario se retira, y lógicamente se abre la posibilidad de que el presidente Boric vaya a la región, lógicamente esto continúa. Por lo tanto, yo creo de que lo que tiene que ver con la diversificación económica, con la seguridad alimentaria, con la posibilidad de intercambios con la región y la búsqueda, por ejemplo, de inversión extranjera y la apuesta por los bonos soberanos en Medio Oriente, yo creo que es uno de los caminos más atractivos para la nueva administración, ya sea el periodo que le queda al presidente Boric, pero también con la nueva administración que viene en el futuro.